Sí, ¿verdad? Ahora sí. Pues lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla de la Plataforma de Defensa de las Montañas de Aragón. Os agradecemos que estéis hoy acompañándonos y acompañando a las dos personas que van a intervenir, que son Ana Moreno y Jesús Revuelto. Son dos investigadores científicos del IPCSI. Y bueno, como sabéis, vamos a hablar, van a hablar, mejor dicho, de ellos sobre los impactos del cambio climático en las cumbres del Pirineo, las cumbres pirineicas. Sí que me recuerdan que os muestre este QR, que os podéis, escaneándolo con vuestro teléfono, os podéis apuntar ahí, veréis que os remite a uno de nuestros grupos en los que podéis apuntaros si queréis y recibiréis información de lo que vamos haciendo con estar más al tanto, las actividades que hace la plataforma, pues ahí lo podéis hacer. Y ya sin más voy a empezar presentando a nuestros compañeros. Bueno, decir que el motivo de la charla tiene una motivación especial porque este año es el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. Es una cosa que la ONU ha considerado, como ya nos contaron luego los compañeros, la importancia que tiene este año precisamente por la situación de peligro en que se encuentran tanto los glaciares como todos los sistemas que hay hídricos y cuevas que hay en este momento en las montañas. Y, bueno, ellos específicamente nos van a hablar, creo, de los Pirineos, pero que sí que es importante. Además, este es el primero de una serie de actos que vamos a estar haciendo y que llegarán hasta el día 11 de diciembre, que como sabéis es el Día Internacional de las Montañas. Ya desde aquí os invitamos a que ese día ya os llegará la información, haremos un acto, seguramente será como otros años en la San Pedro Nolasco, que es donde está la Consejería de Medio Ambiente. Entonces ya os llegará la información y os convocaremos. Y ya ahora ya sí que os voy a presentar. Bueno, empezamos por Ana. Ana es compañera de la plataforma, pues espero que también lo seas pronto. Yo tengo que hacer un negocio, tengo que invitar a la gente que es parte de lo que nos corresponde. Ana es geóloga, licenciada por la Universidad de Zaragoza y doctorada por la Universidad de Barcelona. Y actualmente, como os he dicho, trabaja en el Instituto Pirenaico de Ecología como investigadora. Y su labor está enfocada mayoritariamente para el estudio de reconstrucción de los climas del pasado, utilizando tanto sedimentos marinos como lacustres. Gracias a una beca postdoctoral en Civil, se formó en la Universidad de Minnesota en la investigación de espeleotemas. Hasta las ricas, te lo dejo preguntar de Trillacaras. Recientemente ha abordado el estudio de pruebas de hielo en el Pirineo, que es por lo que algunos empezamos conociendo a Ana, porque ya Ana intervino hace unos años en otra tema, y precisamente lo hace como indicadores de la historia pasada de las especies. Siempre me interesa el registro de los cambios climáticos y así como entender los procesos que lo causan en el pasado para poder aplicar este conocimiento al estudio del cambio global. El cambio global creo que va a ser una de las palabras que van a repetirse hoy, porque creo que es muy importante su concepto sobre los glaciares, sobre las cumbres, sobre las cuevas y también los hídricos. Por otro lado, Jesús Revuelto es licenciado en Física, también por la Universidad de Zaragoza, y doctor en Ciencias del Clima por la Universidad de Oviedo. Y como Ana, trabaja también en el Instituto IPCSI. Entre 2016 y 2019 desarrolló su trabajo en dos laboratorios dedicados a la comprensión de procesos de montaña, voy a decirlo, me corrige si no lo digo bien, en el Snow Research Center de Météo France y en el Instituto of Environmental Geoscience, ambos situados en Grenoble. Su principal línea de investigación es la observación y comprensión de la evolución del manto de nieve y los glaciares en zonas de montaña a distintas escalas espaciotemporales y cómo interaccionan con distintos ecosistemas de montaña, así como las características topográficas locales. Para ello se ha especializado en la aplicación de técnicas de teledetección de corto alcance como el LIDAR y drones, así como la evaluación de las capacidades predictivas de modelos detallados de manto de nieve. Toda su carrera ha tenido una fuerte componente experimental en zonas de montaña, habiendo trabajado principalmente en Pirineos, pero también en los Alpes y en los Andes. La verdad es que tenéis un currículum que, vamos, maravilloso y creo que nos vais a contar muchas cosas muy interesantes. Antes de empezar la charla, que la van a hacer ellos ahora mismo,
Además nos han pedido que si pueden hacerlo de pie, lo cual me parece genial porque así es como más cercana y yo creo que estaremos todos de acuerdo en ello. Pues vamos a poner un vídeo que nos han traído que se llama El paso del hielo, que es hecho por vosotros, por compañeros de vosotros, y entonces en ese vídeo yo creo que nos va a servir para ponernos un poco en ambiente y de cómo precisamente está la situación actual y cómo viene desarrollándose todo este tema desde hace, yo creo que desde el principio del 2012, sí. Bueno, pues entonces, si os parece bien, vamos a empezar con el vídeo, dura 16 minutos y luego ya les dejamos a ellos, que hablan muchísimo, que sean ellos los que hablen y nos cuenten cosas interesantes. Un poquito el vídeo. Nada, solo deciros que es un vídeo de divulgación de la evolución de los glaciares, que está grabado en el Valle de Bésera, pues con el Aneto y acabando allí, y comentar pues que el realizador fue Dani de Romero, que es la persona que nos ayudó, y que bueno, pues hay contenido científico, pero hay también muchas imágenes preciosas y que todo eso se debe a él, porque nosotros queríamos todo el rato contenido y estudiar y todo, y datos. Entonces todo lo que veáis bonito no lo hemos hecho nosotros, sino... A ver, ¿qué tenemos ahí? Y eso si lo queréis usar está en YouTube. Hay un periodo del año entre septiembre y octubre en el que tanto yo como mis compañeros, pues bueno, nuestro ritmo de vida, no solo laboral sino personal, gira muy directamente ligado a los glaciares. Hay muchas veces que me gusta subirme a sitios altos y echas la vista hacia abajo, si localizas alguna pequeña morrena, algún límite de ballena artesa, aquí te paras a pensarlo diciendo, jo, es que el glaciar ahora está aquí, pero es que antes estaba ahí abajo, y no solo estaba ahí abajo, sino que había 500, 800 metros de espesor. Es un momento interesante para ser glaciólogo porque, bueno, los glaciares que estás observando su evolución en el Pirineo es un estado terminal, es un momento peculiar, pero también interesante. Estás viendo cómo están dejando de fluir y cómo está muriendo esta masa helada. La primera pregunta que nos podemos plantear es ¿qué supone la pérdida de estas masas de hielo? En un momento, llamémoslo crítico, que algunos pues ya no tienen movimiento, ya no se les puede considerar glaciar, los que todavía son glaciares los ves que retroceden a ritmos muy acelerados. Es una manera de estudiarlos distinta, porque sabes que tienes un tiempo concreto, que no sabemos cuánto es, pero bueno, sabemos que cada año cambia. Por donde pasan hacen como un efecto excavadora, van arrancando las rocas de la parte alta y en el momento que el glaciar funde se depositan, formando lo que conocemos como morrenas. Entonces todas estas formas de tanto de erosión como de sedimentación, así como marcas que el glaciar va dejando a su paso en forma de estrías o los límites del Valle Artesa que nos indican el espesor máximo que tuvo el glaciar, todo eso nos permite saber en qué momento llegaba el glaciar, hasta qué punto y qué espesor tenía. Así podemos reconstruir la historia climática de esta zona desde hace cientos de miles de años, cuando el glaciar llegaba al compuesto de Ventamillo, hasta la actualidad, cuando los glaciares están prácticamente retraídos a las paredes de los circos. Cuando ves que el glaciar se va retrocediendo y ves cómo cambia el paisaje con el paso de los años, ¿te imaginas la fuerza que ha tenido que tener ese glaciar en épocas pasadas, cuando tenías grandes espesores, para excavar esa cubeta para que después, una vez se retire el glaciar, ahí se llega a acumular agua y se generen sus nuevos ibones?
Estamos aquí en un umbral rocoso. Este sitio supone el límite de un antiguo glaciar que hace miles de años habría erosionado, habría llegado hasta aquí y a partir de este momento habría empezado a retroceder. Este glaciar habría sobreexcavado una depresión a mis espaldas que se habría ido rellenando poco a poco de sedimentos. Tendríamos un antiguo lago, un paleolago que hoy encontramos colmatado. A nosotros nos interesa mucho saber en qué momento ocurrió ese proceso, en qué momento el glaciar empezó a retroceder y se formó este lago. Y para eso tenemos que datar estos grandes bloques graníticos que encontramos aquí alrededor en este umbral, que fueron traídos por el glaciar y que nos marcan en qué momento el glaciar empezó a retroceder desde esta posición. Aquí hemos conseguido obtener un sondeo del sedimento que se ha ido acumulando. Tenemos 5 metros de barro, de material con el que podemos estudiar la historia climática de la zona. Entonces, con ello podemos entender los últimos 40.000 años, con sus avances y los retrocesos de los glaciares. Here we collected the rock samples from these boulders for can date the exposure age of these boulders, which means how long these big boulders sitting here. Cosmic rays everywhere in the universe. It's coming from the center of the galaxy, sun. Cosmic ray particles, which is like protons or electrons, charged particles, then it's come down to the rock surface, then break up some element inside the rock. Then finally we extract cosmogenic nuclide, in our case beryllium-10 and aluminum-26. Much more cosmogenic nuclide accumulate if this boulder is sitting here for a longer time. El problema que tenemos es que como actualmente de un año a otro la nieve se funde y sobre todo hay pérdidas, todo ese hielo de hace 1000-2000 años se ha perdido, con lo cual nosotros todo ese registro, digamos que contaría un poco la historia de los últimos 2000 años, no lo podemos estudiar allí porque ese hielo ya no está, por lo tanto no podemos estudiar esa historia climática de este último periodo. Hay como una ventana de posibilidad para ir a estudiar y esa ventana es normalmente en verano porque el resto del año los lagos están congelados y no se puede hacer nada. El tiempo en la montaña es muy variable y ese día hay tormenta o esa semana va a hacer malo, no vas a poder ir, entonces tienes que dejarte un margen grande y bastante flexibilidad. La génesis de este lago se dio por la sobreexcavación de un glaciar en un valle controlado por la dirección de una falla. El glaciar se retiró y dio lugar a un lago cubierto por hielo permanentemente que una vez se retiró el glaciar dejó a la vista el actual ibón de Creguña. La intensa actividad minera y metalúrgica hizo que muchos de estos metales pasaran a la atmósfera y que precipitaran en estas cuencas de alta montaña, dejando allí su huella. A partir de la revolución industrial encontramos también una crecida exponencial en las concentraciones de plomo, pero también encontramos un descenso a finales del siglo XX a raíz de las prohibiciones de uso de combustibles con plomo en vehículos y industrias. Actualmente estamos viviendo un escenario sin precedentes, donde el aumento de las temperaturas o la mayor disponibilidad de nutrientes provocan, por ejemplo, una mayor productividad orgánica que puede implicar que las aguas de los fondos de los lagos
se queden sin oxígeno. También se puede ver reflejada en una menor duración del tiempo de la cobertura de hielo de los lagos o en un aumento de las temperaturas, sobre todo palpable en las aguas profundas. Sacamos unos sondeos, que son esos tubos de sedimentos que están llenos de ese barrillo que hay en el fondo de los lagos, y es como un libro de historia que nos cuenta todo lo que ha pasado en el lago en los últimos miles de años. En esos centímetros de sedimento tenemos miles y miles de años, que centímetro a centímetro, gramo a gramo de sedimento nos va contando la historia, los cambios, lo que ha pasado dentro del lago, fuera, en el entorno, en lo que le rodea, en el clima o también en la vegetación. Entonces poco a poco podemos ir desentrañando y viendo lo que ha pasado en el lago tanto ahora como en toda su historia. No podemos ir a todos los lagos en helicóptero y algunos pues implican subir andando o portear material, y bueno, ahí combino porque es trabajo y a la vez estoy dándome un paseo por la montaña, o noches que nos toca quedarnos a dormir en el campo, que para mí tampoco es ningún sacrificio, a mí me gusta pasar una noche en la montaña. Y desde entonces pues, bueno, ha habido un retroceso progresivo que se ha visto acelerado en los últimos 30, 40 años. Se relaciona pues, con un poco la acción antrópica del hombre y el calentamiento global. Prefiero el frío y me hubiera encantado vivir en la pequeña edad de hielo. Sobre todo cuando estoy en la montaña prefiero el frío. He encontrado y he visto rododendros a 2800 y esto sí que no lo había visto hasta este año. Una planta que su altura ideal en cara norte es entre 1500 más o menos y los 2300. En los años 70, años 80 había unas grietas enormes y yo recuerdo trabajando de guía de montaña que por las noches tenía pesadillas con las grietas del glaciar del Aneto, y eran grietas que se tragaban gente cada año y cada año moría gente en aquellas grietas. Era habitual bajar esquiando el hombro del Aneto. Eso hoy en día es imposible, aunque venga un invierno de mucha nieve y una primavera con más. Observado en los últimos 9 años en el glaciar del Aneto y de la Maladeta ha sido un retroceso de su superficie de en torno al 20%. De espesor han tenido una pérdida promedio de en torno a 7-8 metros y en algunos puntos ha superado los 20-25 metros. Ocurrió al final de verano, cuando ya se fundía la nieve, me llamó la atención ver una gran balsa de agua en un sitio donde había aterrizado con el avión con el ultraligero, en un pequeño rellano que tiene el glaciar ahí. Y me da la impresión que a los 2 o 3 años ya la balsa esa, que en principio parecía una cosa pequeña, había ido creciendo y ya tenía un aspecto del lago. El glaciar se fue retirando a lo largo de los años y ese lago fue creciendo y ahora ya tiene unas dimensiones considerables. Choca
mucho que cuando tú miras la cartografía histórica o los mapas que no están actualizados, y realmente es algo que hace muy poco no existía y que tú vas allí y lo ves, estás trabajando con algo totalmente nuevo y que sabes que nadie ha trabajado porque no existía. Entonces, en mis preguntas científicas nunca me habría planteado que habría vivido de una manera tan directa y tan rápida la creación de nuevos lagos. Hombre, la aparición de un lago en el borde de un glaciar es una muestra inequívoca de los cambios que se producen y tan rápidos. Estudiando estos lagos de nueva formación, tenemos una imagen muy clara de cómo se forman estos lagos de origen glaciar en un tiempo muy reciente. Nos permite hacer comparaciones con cómo podría haber sido la formación de Creueña hace unos 11.700 años con la retirada de los grandes glaciares. Cómo las distintas especies empiezan la colonización de un nuevo ecosistema a partir de cero. El Ibón innominato y el de Creueña se diferenciarían porque el Ibón de Creueña se formó durante el paso de un periodo glacial a un interglacial y en cambio el Ibón innominato se ha formado durante una época de calentamiento dentro de un interglacial. Los glaciares pueden hacer de repisas o plataformas, por así decirlo, de acceso apoyados a zonas que son de difícil acceso. Que también de cara a gestionar actividades en montaña para el disfrute, pues está suponiendo un cambio. En épocas cálidas como la época romana, los glaciares no llegaron a desaparecer como se creía, sino que en ese momento los glaciares estaban muy reducidos, pero incluso sobrevivían, cosa que ahora parece que no va a pasar. Puede permitir a los glaciólogos de estas latitudes, de los Pirineos y otras montañas más cálidas, pues anticipar lo que va a ocurrir en otras montañas como en los Alpes o en otras zonas en las que los glaciares ahora mismo tienen una extensión mucho mayor. Los glaciares tienen una gran ventaja de cara a la sociedad y es que nos permiten concienciar muy rápidamente de los cambios que se están produciendo por efecto del cambio climático. Entonces, es una clara muestra que hay un incremento térmico y que está cambiando las condiciones climáticas del globo. Poniéndolo para que la gente lo pudiera leer si no lo oía y era una cosa automática que no estaba nada bien. ¿Me oís sin micro o no? Sí, al fondo también. Vale, pues perfecto, pues así más cómoda. Bueno, pues después de este vídeo, que era un poco algo que hicimos dentro de un proyecto que se llamó ADAPID, de divulgación de cómo había evolucionado el glaciar, os queríamos, pues, en esta charla contar lo primero de todo un poco el contexto actual de cambio climático y el contexto paleoclimático, o sea, de qué sabemos del cambio climático del pasado. Lo empezaré contando yo, luego Jesús os hablará de glaciares y yo de cuevas de hielo, y intentamos que nos dé tiempo un poco de todo esto. Y bueno, yo empiezo contando algunas cosas que seguro que todos sabéis. Además, aquí estamos en una audiencia sensibilizada y concienciada, entonces probablemente habrá cosas de las que os diga que ya os son muy familiares. Pero es algo notable que llevamos unos años, estos últimos años, batiendo récords continuamente, ¿no? Los medios de comunicación nos bombardean. Y es que si ponemos las temperaturas a lo largo del año 2024, los puntos rojos o las líneas rojas que están hacia arriba son los que nos están marcando valores por encima del clima normal,
y las azules, digamos, por debajo de las medias. Entonces ya veis pues, que estas son temperaturas para Europa, temperaturas atmosféricas, pues que fue un año especialmente cálido. Cada puntito de esos es un récord que se alcanzó dentro de todo el registro instrumental que tenemos, que son más de 150 años, ¿no? Esto no solo es en temperatura del aire, sino que también, y es una de las cosas que más nos alarman, es de temperatura de los océanos. En esta gráfica que veis aquí, cada una de estas líneas es un año. En naranjita está el año 2024, que está pues, muy por encima de los últimos años, y en el rojo es el 2025 en el que estamos ahora, pues que también es uno de los años que sobresalen, está un poco por debajo, porque el clima tiene su variabilidad, cada año no vamos a estar un poco por encima, pero ya veis que si vamos mirando el 2023 es justo el siguiente, o sea que estamos en una clara tendencia de calentamiento, lo miremos como lo miremos, ¿no? Algo que se debate y que seguro que habéis leído cosas un poco contradictorias a veces, es si se han alcanzado ya este grado y medio, de que el Acuerdo de París lo marcaba un poco como el límite al que no queremos llegar, porque a partir de ese grado y medio sabemos que se van a desencadenar pues, bueno, procesos en el clima que pueden ser muy graves, y depende un poco cómo se vea, ¿no? Si en el año 2024 se alcanzó ese grado y medio, como veis aquí, pero cuando se hacen medias de varios años, pues todavía no hemos llegado al grado y medio. Entonces, no hemos llegado, estamos muy cerca de llegar y se está haciendo pues, relativamente poco para que esto no ocurra, ¿no? Entonces, depende un poco del foro, pues si se está en la COP, se ha alcanzado o no se ha alcanzado el grado y medio, y en otros sitios, pues sí. Nos da un poco igual, ¿no? Estamos, quiero decir, son cuestiones de poca décima. Y como decía un poco al principio, y también ha salido también con algunos de los que habéis venido, que por cierto no lo he dicho, pero casi da impresión hablar aquí de la semejante sala tan llena. Pues aquí yo creo que la audiencia está toda bastante concienciada y sabéis que el cambio climático es un problema muy grave y que no tenemos que convencer de que existe. Y por eso quería un poco pues, hablar de 3 o 4 cosas que yo creo que se están recogiendo un poco en medios de comunicación últimamente y que nos pueden servir también para cuando hablemos de cambio climático, pues con el típico vecino escéptico, alguien en una cena de Navidad, que siempre salen estos temas, que tengáis argumentos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, desde hace unos años, se recoge el cambio climático como un problema de salud nuestro, de la población. Y eso, bueno, sirve para que a todos nos quede más cerca. Todos sabemos que es muy grave para los osos polares que están perdiendo su hábitat, pero a todos nos toca más cuando nos dicen pues, que hay muertes por olas de calor, que hay migraciones por el cambio climático. O sea, lo estamos llevando, al menos en los medios de comunicación y un poco yo creo que también en el discurso normal, más hacia nosotros. Y eso también lo recoge un poco el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en el último informe, que claramente demuestra o habla de que el cambio climático es ya aquí y es ya. Y eso, pues a lo mejor hace unos años, porque los científicos y científicas que trabajamos en temas de cambio climático, llevamos tantos años con el mismo discurso, que cualquier pequeña novedad en el discurso pues nos agarramos a ella, ¿no? Yo creo que durante muchos años se hablaba de, bueno, esto es algo que verán nuestros nietos, o esto es algo que está pasando en África, y ahora ya no es así ese discurso. Desde que el IPCC pues, empieza a hablar de que personas que hayan nacido en el 2020, o personas que hayan nacido en los 80, o personas que han nacido en los 50, qué tipo de clima o qué tipo de mundo van a vivir durante el resto de sus vidas, ¿no? Entonces, insistir un poco pues, que es algo que lo tenemos aquí y que es de ahora, no tenemos que seguir pensando que es algo que nos lo van a encontrar nuestros hijos o nuestros nietos, porque ya lo vemos. Y la tercera cosa que yo veo que también está un poco calando ahora es que el cambio climático, el cambio global está acelerando. Sabemos que el cambio climático ha habido siempre, que hay variabilidad natural que hace que el clima cambie, y una de las cosas que hace que sea más distinto del cambio climático actual y antropogénico es esta aceleración. Si graficas casi cualquier cosa, tanto en procesos físicos como económicos, para los últimos, pues bueno, desde el año 1800 hasta la actualidad, ya veis que prácticamente cualquier cosa, sea el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, el ozono estratosférico, la temperatura, la acidificación y en la parte humana, la población, las presas, el uso del agua, cualquier cosa, a partir de 1950 se acelera. Esto ha llevado a que se llame a este periodo de tiempo la gran aceleración, porque lo que hemos hecho es acelerar muchos procesos, en principio naturales, pero por nuestra acción en el clima, pues los estamos acelerando. Y bueno, eso es. Ahora vamos a hablar un poco del dióxido de carbono, que es el que quizás pues, lo tenemos un poco como más en la cabeza, como
gran culpable del cambio climático, y que pues, seguramente sabéis que se llevan midiendo en la atmósfera en varios puntos del planeta desde más o menos los años 60, desde 1960, y se produce esta curva. Esto está medido en Mauna Loa, en Hawái, pero hay otros observatorios en el planeta que marcan lo mismo, y marcan además muy bien cómo se acelera. O sea, en estas últimas décadas, Jesús os hablará también del cambio climático acelerado en el Pirineo, lo que más, digamos, asusta es esta aceleración. Esto es lo que se llama la curva de Killing, donde vemos pues, que dióxido de carbono, actualmente estamos pues, por encima de esta cantidad, que son las 420 partes por millón. Y esto desde cuándo lo sabemos, desde cuándo sabemos que el dióxido de carbono tiene un impacto en el clima. Pues desde hace muchísimo tiempo. O sea, esto ya se sabe desde finales del siglo XIX, gracias a una científica que fue Eunice Newton Foote, que fue pues, bastante ignorada, pues, como muchas científicas en esa época, ¿no? Pues, por ser mujer, pero que fue de las primeras que con un experimento bastante sencillo, de una especie de cápsulas de aire, a las que añadía más o menos CO2, pues vio que el CO2 causaba calentamiento, o sea, que calentaba, provocaba un efecto de calentamiento, por lo que sabemos, por el efecto invernadero, ¿vale? O sea, son gases que lo que hacen es que dejan pasar una longitud de onda determinada, que es la energía que nos entra directamente del Sol, se calienta la superficie terrestre y lo que hacen es que pues, no dejan que todo ese calor de la Tierra se escape, y eso pues, produce un calentamiento. Eso no es nuevo, lo sabemos pues, desde Eunice Newton Foote y desde los años 60 por lo menos está medido, ¿no? Con esa curva de Killing que os he enseñado. Yo, como ha comentado Maribel, soy geóloga, entonces pues siempre aquí hay más geólogos también, aquí en la sala, hay que tirar para atrás, hay que ver hasta esto es verdad, es de ahora, siempre ha pasado, y bueno, pues no hay muchos registros muy antiguos de dióxido de carbono porque es muy difícil de medir, pero aquí tenemos 70 millones de años. 70 millones de años, este es el 70, y ahí está el cero, de temperatura del planeta y de dióxido de carbono en el planeta. Entonces ya veis pues, que más o menos son curvas bastante paralelas, o sea, el CO2 y la temperatura están relacionados, porque tienen una relación física, ¿no? Por este fenómeno del efecto invernadero del que hablábamos. También a la vez podéis ver que si estamos ahora en el cero, estamos en un periodo frío. Estamos en el Cuaternario, es un periodo en el que tenemos ciclos glaciares, interglaciares, hay hielo en Groenlandia, hay hielo en la Antártida, esto no ha sido siempre así, ¿vale? Entonces ahora estamos en un periodo relativamente frío, ha habido otros periodos de cambio climático mucho mayores y con cantidades de dióxido de carbono mucho mayores, ¿vale? Entonces aquí, cuando a veces los negacionistas dicen es que siempre ha habido cambios climáticos, pues claro que sí, ¿vale? Pero vamos a ver qué es lo que hace diferente a este cambio climático y por qué nos tiene que preocupar. De otras cosas, porque hace 70 millones de años, pues allí nosotros no estábamos, ¿no? Eso para empezar. Pero bueno, ¿qué es lo que nos hace tan diferente a este cambio climático? Pues bueno, lo primero de todo, que no lo podemos explicar si no metemos a la actividad humana en los modelos. O sea, si no metemos nuestras emisiones de dióxido de carbono asociados a la quema de combustibles fósiles, no tenemos manera de reproducir las temperaturas observadas. O sea, esto es la gráfica desde 1850 hasta la actualidad, en negro son las temperaturas, y ya veis que si las simulamos, o sea, si hacemos un modelo climático solo con la variabilidad natural, pues los cambios en manchas solares, los cambios en los volcanes, teoría de Milankovitch, todo lo que sabemos, no podemos reproducir el aumento de temperatura. En cambio, cuando en el modelo metemos el CO2, lo digo siempre un poco simplificado, pero cuando metemos el impacto humano, entonces sí que sacamos esas temperaturas. Entonces, ¿qué es lo primero que es diferente? Es que está causado por un impacto antrópico, está causado, o sea, hemos sido capaces de cambiar la composición de la atmósfera, que se dice pronto, no es tan habitual para una especie, y luego otra cosa que hace muy especial es la velocidad del cambio. O sea, en términos geológicos, estar hablando de décadas para un cambio climático de esta envergadura, de eso no hay evidencias anteriores, ¿vale? Aunque os haya puesto esos 70 millones de años, con esta rapidez no lo conocemos. ¿Y dónde sacamos la información, sobre todo? Y aquí ahora nos pasamos un poco al hielo, no a la montaña, nos vamos a la Antártida, pero para ir un poco abriendo boca con la parte del hielo, tenemos unos registros de sondeos de hielo en la Antártida y en Groenlandia que nos hablan de cómo ha sido el cambio climático a larga escala. Son registros muy largos, de cientos de metros, estos son proyectos internacionales que se llevan varios, el último se llama EPICA, y bueno, pues se han sacado, me parece que son, no sé si lo pone por aquí, pero bueno, son cientos de metros de hielo. En esas burbujas que veíamos en esta imagen, en estas burbujas de aire incluidas dentro del hielo, se puede pinchar
con un espectrómetro y se puede analizar la composición de ese aire. Como si vosotros ahora cogéis los cubitos del congelador y antes de echarlos allí en la bebida, pues pinchamos esas burbujas de aire que han quedado, que nos están marcando cómo era la atmósfera cuando se formó ese hielo. Pues bueno, en la Antártida tenemos la suerte de que tenemos nada más y nada menos que 800.000 años, y pronto habrá 1,5 millones de años de hielo acumulado, ¿vale? Entonces aquí tenemos esta gráfica, que yo siempre que la saco digo que me la voy a tatuar porque me parece que es como la mejor evidencia antinegacionista de todo tipo, en la que tenemos 800.000 años de dióxido de carbono, de temperatura y de metano. ¿Vale? Entonces vemos de nuevo muy paralelas estas temperaturas y estos cambios de dióxido de carbono, y vemos una cosa que también pues, ya sabíamos muy bien los geólogos y geólogas, que es que tenemos periodos fríos, que son glaciares, y periodos cálidos, que son interglaciares. Y esta sucesión, este ritmo de periodo glaciar, periodo interglaciar, ha marcado nuestro clima en los últimos 2,5 millones de años, en lo que se llama el cuaternario. Esto ha sido siempre así. Entonces ahora llegamos al cero, que es donde estamos nosotros. Vamos a hacer un zoom. Bueno, primero decir que un cambio entre un periodo glacial y un periodo interglaciar supone un cambio de dióxido de carbono de 0,01 partes por millón cada año, ¿vale? Para que tengamos un poco esa cifra. Y ya veis que en estos 800.000 años no se ha llegado nunca por encima de 300 partes por millón. Si recordamos la curva de Keeling, estábamos hoy en día en 420, ¿vale? Entonces hay una evidencia muy clara de que en casi 1 millón de años nunca se ha alcanzado ese valor. ¿Por qué es importante este 1 millón de años? Pues porque es un poco donde se ha desarrollado, ¿no? Es el periodo de tiempo que para nosotros como seres humanos es el que conocemos. Nuestra especie se ha desarrollado a lo largo del cuaternario con estos periodos glaciares e interglaciares. No hemos vivido hace 70 millones de años con esas otras cantidades. Vale, pues hacemos un zoom en esa última parte, los últimos 500 años de valores de dióxido de carbono, de CO2. Tenemos estos valores preindustriales, típicos de un periodo interglaciar, 300 partes por millón, y cuando empieza la industrialización, empezamos aquí con la máquina de vapor y se nos va un poco en las manos, y entonces pues llegamos a los valores de 400, no está actualizado, pero vamos, por encima de 420. Y ese cambio es 2 órdenes de magnitud más rápido que una transición glaciar-interglaciar. Entonces, si recordamos un poco lo que hacía este cambio climático diferente, son 2 cosas, que somos nosotros los que estamos detrás, que es nuestro CO2, y que es muy rápido. Y eso, bueno, pues hace que haya muchos aspectos que no podamos controlar bien. Y ahora dejo esta parte y le paso a Jesús, que nos va a aterrizar un poco esta parte más global, más al Pirineo. Ya me dejas el nivel muy alto, Ana, a ver si consigo transmitir tan bien y dejar al público tan atento porque... bueno, pues yo voy a comentaros pues, un poquito de nuestros trabajos de observación de los glaciares en el Pirineo y su evolución reciente y qué podemos decir e inferir del clima de cómo han ido evolucionando estos últimos años. Primero estos números generales, si vamos aquí estamos moviéndonos en una escala de tiempo mucho más corta. Ana nos está hablando de millones de años, cientos de miles. Aquí vamos a los primeros registros fotográficos, primeros pirineístas que hace 150 o 200 años empezaron a visitar el Pirineo y vemos cómo hay estimaciones de unos 50 glaciares, 2.000 hectáreas y vemos cómo año tras año se han ido reduciendo hasta que en la actualidad tenemos únicamente 14 glaciares y 140 hectáreas, es decir, menos de la 10ª parte de lo que teníamos hace 150 años. Y el resto de aspectos ahora os los voy a ir un poquito desgranando, ¿vale? Pero yo creo que esto es muy significativo para pasar de una escala de cientos de miles de años a una escala de tan solo cientos, que ya vemos que tenemos la 10ª parte del hielo que teníamos hace escasamente 150 años. Y si vamos a las imágenes que hay, las primeras imágenes, en este caso el glaciar de Sud, de 1911, 2009, vemos que hay mucha reducción de espesor de hielo, pero es que si vamos en el 2000 y el 2023 vemos cómo desaparece a un ritmo muy acelerado uno de los glaciares más grandes del Pirineo, como este de Ossú, en la longitud de Viñemar, o el conocido glaciar de Monte Perdido, pues a principios del siglo XX, desde el siglo XIX, y vemos cómo está reduciéndose en 1981, pues tiene un espesor de hielo considerable, y llegamos a 2011, que es cuando empezamos a trabajar nosotros en la monitorización de los glaciares. Vemos ya que ha habido un declive muy marcado. Y a partir de aquí es donde nosotros tratamos de comprender cuál está siendo la evolución actual del glaciar para pues, compararlo con la evolución del clima, saber qué se obtiene, saber cuál va a ser la evolución futura y pues, poder comprender de una manera más precisa cómo funcionan estos elementos que tenemos presente en la montaña. Y
Luego, a partir de 2020, con técnicas más novedosas, pues ya conseguimos extenderlo a más glaciares y no solo únicamente al glaciar de Monte Perdido. Primero empezamos trabajando con estos sistemas, que si alguien trabaja en el mundo de la topografía, pues son muy usuales. Es un láser escáner que lo que hace es obtener una superficie en 3D del objeto que tiene delante, ¿vale? En este caso, pues un glaciar de Monte Perdido. Tenemos una representación muy precisa del estado que tiene en un determinado momento. Bien, pues con este sistema lo que hacemos es ir en septiembre de un año, repetir esta misma medición en el septiembre siguiente, porque es el momento de mínima acumulación, es decir, queremos compararlo en momentos equivalentes, cuando el glaciar prácticamente no tiene nieve, y vemos dónde ha perdido más o menos espesor y área. Y ya a partir del año 2020 pues pasamos a otra técnica que nos permite acceder a los glaciares de una manera mucho más rápida y más eficiente, tener más flexibilidad y no tener un equipamiento tan pesado que son los drones. Y con esto lo que obtenemos pues, es este tipo de comparativas. Aquí tengo la comparación en el año 2023, entre el 2023 y 2024, el glaciar de Ossú, el glaciar de Infiernos, Aneto y Yardana, y podemos saber pues, dónde los glaciares, pues, en este caso este año no fue tan negativo, ¿vale? Porque todavía quedaba algo de nieve cuando fuimos a visitar en septiembre de 2024 y hay zonas que incluso parece que tienen ganancias del promedio, en este caso del medio metro, 10 centímetros, es porque la nieve no se había fundido completamente este año. Pero si vamos a las zonas que están descubiertas de hielo, aquí por ejemplo en el glaciar del Aneto se ve muy bien, en toda esta zona frontal, pues tenemos una pérdida muy acusada que en la escala supera los 5 metros en algún punto en tan solo un año. Y volviendo al glaciar de Monte Perdido, que es en el que más hemos trabajado, aquí tenemos la serie completa desde el año 2011 y tenemos la comparación, pues en promedio, ¿cuánto se ha perdido? Pues el primer año casi 2 metros, años que se quedaba casi a 0, años que ha llegado incluso a los 3 metros, como 4 metros, perdón, 2022 y 2023, o sea, vemos cómo en promedio el glaciar está perdiendo 1 metro de hielo cada año, esto en un glaciar que prácticamente no le queda espesor. Y también vemos como el área se ha reducido mucho, de prácticamente 40 hectáreas a menos de 27, y es porque el glaciar, de hecho, su cuerpo inferior se ha dividido. Cuando nosotros empezamos a trabajar teníamos el glaciar superior y el inferior, y a partir del año 2023 ya nos dimos cuenta que estaba dividido el inferior en 2 cuerpos, y de hecho esta parte, que sería la más occidental, ya casi no tiene movimiento y no podría ser considerado glaciar. Y de hecho aquí tenemos la imagen del último muestreo que hicimos el 2 de octubre, y este sería el estado actual del glaciar en el que se ven pues, partes muy degradadas. Y dejo esta imagen, aquí esta es la comparativa total entre el año 2011 y 2025 y vemos como en promedio hemos perdido 18 metros. Cuantifiquemos 18 metros, sería equivalente a un edificio de 5 o 6 alturas. En promedio, tenemos zonas en las que se han perdido más de 25 metros. Entonces esto vemos la aceleración que está teniendo. Y si vamos a algún año en particular, como en 2022 y 2023, donde prácticamente se triplica, pues esto nos hace saltar todas las señales de alarma, que si cabe aún en los últimos años, aún se está acelerando más el cambio que nos comentaba antes Ana, de incremento de temperaturas. Y de hecho aquí, bueno, voy a ir mostrando algún trabajo científico que hemos hecho en Pirineo sobre los glaciares. Hicimos un primer estudio entre el año 2011 y 2020, comparando prácticamente todos los glaciares del Pirineo, con una medición que había del Instituto Geográfico Nacional y vuelos de dron que hicimos en 2020, y vimos cómo en promedio se perdían el 23% del área en estos 9 años. Y en espesor 6 metros, ¿vale? Algunos glaciares perdían 7 metros, otros perdían 12, pero bueno, en promedio 6,3 metros de espesor de hielo. Repetimos las mediciones entre el año 2020 y 2023 y en estos 3 años vemos cómo se acelera de una manera muy marcada prácticamente a 7 metros, ¿vale? 7,5 metros y un área con una reducción muy marcada. Vemos aquí las comparaciones que hacíamos en los diferentes glaciares y viendo estos resultados, pues claro, nosotros dijimos, vamos a ver qué ha ocurrido, ¿de acuerdo? Si hacemos el promedio de 2011-2020, 1 metro al año. Si vamos a 2020-2023, 2,5 metros al año, triplicado. Y aquí lo que hicimos fue ir al clima, al registro climático. Esto nos lo hacen, o sea, esto es una aproximación con un modelo que simula el clima para todo el Pirineo. Esta es la temperatura para todo el año, desde octubre hasta septiembre. Y aquí tenemos la precipitación en forma de nieve para todo el Pirineo, ¿vale? Es un promedio. Y las barras grises nos representan la media climática entre el 91 y el 2020. Y vemos cómo el 22 y el 23, que son el círculo rojo y el triangulito, en términos de temperatura en verano, son mucho más cálidos, ¿vale? O sea, tenemos
más frecuentemente los veranos más cálidos, y luego los años en los que la nieve se retira muy pronto, a finales, en abril prácticamente no había nieve, pues tenemos los dos ingredientes que hacen que el glaciar tenga una reducción tan marcada, ¿vale? Que los glaciares de todo el Pirineo triplicasen sus pérdidas. Como están pasando estos cambios tan acelerados, pues bueno, como decía en el vídeo que salía antes, pues es un momento muy interesante para nosotros. Queremos comprender mejor qué está pasando en el hielo para luego esto avanzarlo a otras zonas del mundo, pues un poquito como la avanzadilla de lo que puede pasar en Alpes en el futuro. Entonces, lo que hemos hecho es instalar sensores que nos dan información más precisa de a qué velocidad se funde el hielo, pero a una escala diaria. Este sistema es una cuerda que se introduce en el hielo, ¿vale? Que con una polea la va recogiendo y nos dice a qué velocidad está bajando la superficie del hielo cada día, ¿vale? Esto está instalado en el glaciar de Sous, en Francia, básicamente porque es el único que es relativamente lleno. En el resto de glaciares del Pirineo están tan inclinados que su instalación es prácticamente imposible. Y esto lo que nos permite es ver día a día cómo va perdiendo el hielo. Esto es a partir de que desaparece la nieve y vemos cómo va bajando la curva, y esto lo podemos relacionar con la temperatura, ¿vale? Pues tenemos aquí estas barritas, nos representan la fusión de cada día y la relacionamos con la temperatura, y vemos como en momentos de mucho calor pues tenemos mayor fusión y en momentos de menos calor tenemos menos fusión, y así podemos ver un poquito el delay, la diferencia temporal que puede haber entre la fusión y el incremento de temperatura en el glaciar. Y esto, bueno, simplemente mostrar que el agujero que hicimos para meter la cuerda, había que hacer un agujero con una máquina de vapor que era superior a 7 metros en 2 años. Ya no nos sirve, tenemos que volver en este año a volver a hacer un agujero para volver a meter la cuerda con un pesito y poder seguir observando la fusión, ¿vale? Entonces también nos da cuenta de la gran velocidad que tiene la fusión. Bueno, y de hecho, desde que salió la cuerda este año hasta el 15 de octubre, esto fue el 15 de septiembre, volvimos a ir el 15 de octubre, y haciendo una comparativa con otro vuelo de dron, había perdido otro metro más. Entonces, la aceleración que está teniendo en los últimos años en algunos glaciares, la fusión es muy alarmante. Y esto en unos glaciares que tienen muy poquito espesor. Ahora vamos a mostrar un poquito las técnicas de cómo podemos saber y también un poquito lo que es el espesor que le queda a los glaciares. Esto se puede hacer con georradar. La georradar se utiliza también en prospecciones geológicas, para en arqueología, que manda pulsos electromagnéticos, y al rebotar pues podemos saber la distancia que hay de la superficie al sustrato rocoso. Aquí estos son diferentes transectos por encima de un glaciar. Podemos ver la profundidad de hielo que tenemos, la profundidad de nieve, etc. Y luego con técnicas de interpolación pues saber que tenemos un punto a 20 metros y en el otro 4 o 5 metros. Esto se ha repetido para varios glaciares, por ejemplo para el glaciar de Laneto, para inferir cuántos metros tiene en diferentes zonas. Y también se puede combinar con los vuelos de dron, ¿vale? Si sabemos el hielo que tiene en un determinado momento, al superponer las superficies con los vuelos de dron o técnicas que tenemos de fotografía aérea, podemos saber el espesor de hielo que tenía, en este caso el glaciar de Laneto, en el año 1981, donde todavía quedan en alguna zona, estimamos unos 70-80 metros, y todo esto pues, prácticamente para llegar a la actualidad con zonas que no llegan ni a los 15-20 metros. Y este sería el estado en el que tenemos los glaciares, los más grandes, tanto Aneto, Monteperdido como Sous, en el año 2024. Pues a partir de los radares que hicimos en 2016, 2020 o 2006, que sí que hace más tiempo, pues sabemos que en algunas zonas pueden tener 15, 20, hasta 40 metros, pero en muchas otras zonas apenas llegan a los 5 o 10 metros, con lo cual si tenemos un ritmo de fusión de 1 metro, 2 y hasta 3 al año, pues podemos avanzar que el estado no va a ser muy positivo para estos glaciares. Entonces ahora ya pasamos al último punto, que sería la evolución futura que van a tener los glaciares en el Pirineo. Todo esto en el contexto de, Ana se ha quedado aquí, el incremento de temperaturas que hemos tenido hasta el 2020, con los cambios climáticos precedentes, y estas son las tendencias que nos dicen diferentes escenarios. Hay escenarios más pesimistas que nos dicen incremento de hasta 4 o 5 grados a final del siglo, otros que en el mejor de los casos nos quedaríamos a 2 grados por encima. Bueno, esto es el primer punto del contexto que tenemos que tener para los glaciares en el Pirineo. Pero luego también tenemos una serie de elementos que no es solamente la temperatura, aumentarle la temperatura. Por un lado tenemos un control muy marcado de la topografía. ¿Qué quiere decir?
que no todos los glaciares del Pirineo se ven igualmente afectados por el régimen climático. Esta gráfica puede parecer un poco compleja, lo que nos muestra es cómo se ha reducido el área y cómo se ha reducido el espesor del hielo para todos los glaciares entre el año 2011 y el año 2020. ¿Qué vemos? Que tenemos aquí los cuatro grandes, cada triángulo, representa el área de los glaciares, es decir, mayor triángulo, mayor tamaño del glaciar. Así pues, los cuatro mayores, Monteperdilla, Malaletana y Tosu, vemos que están aproximadamente en una línea recta, ¿vale? Es decir, a más área perdida, más espesor perdido. A menos área perdida en ese periodo, menos espesor perdido. Pero el resto de los glaciares más pequeñitos los tenemos muy dispersos. Unos tienen mucho área y poco espesor, otros al contrario. Y el clima para todos estos glaciares ha sido casi equivalente. O sea, realmente a escala del Pirineo, si un año hace mucho calor, lo hace para todos los glaciares. Si un año nieva mucho, lo hace para todos los glaciares. ¿Vale? Entonces, tanta dispersión quiere decir que hay un comportamiento que solo lo explica que esté en una pared rocosa, que esté en un círculo, que esté más al norte, que esté más al sur. Y luego otro elemento, bueno, esto es lo que hace estas diferencias. Por ejemplo, aquí, estos son los últimos resultados de este año. Vemos que hay glaciares que el año de este año ha perdido 1 metro, el de Osua ha perdido más de 3, otro ha perdido 1, el año anterior pues tenían cierta variabilidad, ¿vale? Esto es lo que hace que tenga este comportamiento por la interacción entre topografía y clima. Y luego hay otro elemento, que es la acumulación de detritos, es decir, rocas que nos caen de las paredes circundantes de los glaciares. Aquí tenemos el glaciar de Gavietus en el año 2000, 2012, 2020 y 2022. Y vemos cómo poco a poco hay años que tienen cierta cubierta de nieve, pero cuando el glaciar apenas tiene nieve, vemos cómo hay mucha suciedad, mucha roca que está o acelerando la fusión o también la puede estar frenando, pero esto también nos afecta a cómo va a evolucionar el glaciar. Y de hecho, hicimos un estudio en el que hemos visto cómo en muchos glaciares del Pirineo, aquí estas barras nos muestran el incremento de área relativa de la cubierta de rocas. Vemos cómo en los glaciares del Pirineo esto se está incrementando y esto va a afectar también a la evolución. Y de hecho, bueno, en el caso del glaciar de Infiernos, aquí tenemos las comparaciones que hemos hecho en este glaciar entre 2020 y 2023. Vemos cómo toda esta zona que está muy sucia por estas rocas, lo que está haciendo es que, aunque parezca paradigmático, está reduciendo la pérdida de espesor. En estas zonas, el espesor promedio se reduce aproximadamente la mitad de lo que lo hace en el resto del glaciar. Y esto es porque al final, si el espesor de las rocas es suficiente, hace de aislante para el hielo que tenemos abajo. Si no es suficiente, lo puede acelerar. Entonces aquí tenemos otro elemento que va a condicionar la evolución de los glaciares. ¿Vale? Y bueno, esto es otro ejemplo de a lo que iríamos en el futuro. El glaciar de Infiernos, de hecho, ya no lo consideramos glaciar, sería un helero. Este fue el último glaciar que hemos dado por extinto. ¿Por qué? Porque vemos una serie de elementos que nos indican que ya no se está moviendo este glaciar. Por ejemplo, estos canales de agua que se inciden en su superficie nos está diciendo que este glaciar ya no tiene prácticamente movimiento. Y de hecho, bueno, pues pasamos de 15 a 14 glaciares en el año 2024. ¿Y por qué digo esto del movimiento? Pues porque un glaciar tiene que fluir. No fluye porque no es un fluido, pero tiene un movimiento originado por la gravedad. Y si no tenemos este movimiento, dejamos de tener un glaciar. Por eso decimos que está extinto, pero el hielo sigue estando ahí, ¿vale? Entonces, comparando el aspecto que tiene el glaciar de Infiernos, si vemos con el glaciar de Aneta, aquí todavía vemos una serie de elementos como grietas en las zonas más altas, nieve que queda acumulada al final del año en la zona baja no queda nieve, ciertas formas ovaladas que nos muestran este movimiento, pues todavía sigue teniendo este movimiento que lo caracteriza, y en los glaciares de Infiernos pues ya no se observa. Entonces sería un helero y ya no un glaciar. Entonces, en este contexto del control topográfico y la acumulación de rocas en la superficie que ocurren en algunos glaciares, y si sumamos el ingrediente de el incremento de temperaturas, pues ¿qué va a pasar al espesor de hielo que tenemos previsto, que con ciertas incertidumbres que avanzamos en 2024, ¿qué puede ocurrir? Pues aquí lo que vemos es cómo se reduce el volumen. Diferentes escenarios, aquí muestro que hay escenarios pues, que tienen más aumento de temperatura, menos, bueno, pues vemos cómo con este modelo, que tiene su incertidumbre, tiene su sesgo, igual que tiene lo que estimamos, no lo sabemos a ciencia cierta, pero es una estimación. Pues vemos como prácticamente en el año 2030-2034
bajo prácticamente cualquier escenario futuro de incremento de temperaturas, los glaciares desaparecerían, ¿vale? Entonces estamos en una señal muy alarmante de que en el Pirineo los glaciares pues, no pueden existir bajo las condiciones climáticas que tenemos en la actualidad. Y de hecho, pues hemos hecho este tipo de simulaciones, y aquí en el 2024, pues vamos avanzando a 2030, prácticamente en el glaciar de Monte Perdido no tendríamos hielo más que en las zonas más altas, ¿vale? Mensaje positivo, disfrutémoslo mientras estén. Hemos instalado unas cámaras web, tanto en el glaciar de Anet y el glaciar de Monte Perdido, para observarlos, que se puede acceder gratuitamente en la web del grupo de investigación, y podemos ver a escala, cada media hora, cómo está la superficie de los glaciares. O sea, aquí tenemos la cámara y podemos ver pues, en el glaciar de Anet, si os metéis, pues, cómo está, esto es de hace una semana aproximadamente, y también lo mismo en el glaciar de Monte Perdido. Esto está un poco con la intención de concienciar más a la sociedad, de que se pueda acceder, que sea una ventana para cualquier persona que quiera ver cómo está el glaciar. El glaciar solo está en esta zona más alta, pero no se puede ver todo el entorno. Y creemos que también es una manera muy interesante de concienciar a la población de los cambios que se están produciendo. Y pues bueno, luego vendrán otras cosas, no tendremos los glaciares, tendremos hielo durante muchas décadas que estará presente, pero el glaciar ya no lo tendremos ahí presente. Y bueno, ahora ya dejo a Ana que continúe. Tenemos lagos, ¿no? Como hemos visto en el vídeo también. Algún lago nuevo. Bueno, yo muy brevemente, para que nos quede un poco de ratito para preguntas o comentarios que tengáis, pero sí que quería enseñaros un poco de cuevas de hielo, que son mucho menos conocidas que los glaciares, en parte porque han estado, bueno, yo creo que la cueva de Casteret sí que es de las, seguro que os suena a todos o casi todos, pero tampoco se conocían tantas, en parte porque estaban tapadas. O sea, muchas cuevas y muchas simas en el Pirineo estaban tapadas por hielo, la entrada. Entonces, ha sido precisamente este calentamiento lo que ha permitido a muchos espeleólogos entrar en algunas cuevas que hasta hace poco no se podían. Y entonces hemos encontrado algunos sitios, unas secuencias de hielo como esta que veis aquí, de varios metros de espesor, que son nuestra particular Antártida, ¿no? Porque aquí pues, se puede hacer un sondeo, se pueden tomar muestras a lo largo de un perfil y se puede en esas muestras tener un registro también de cambio climático del pasado, ¿no? Porque tenemos una acumulación de hielo a lo largo del tiempo. Pues eso es un poco una de las líneas de trabajo que llevamos también en el grupo. Y bueno, pues mostraros un poco lo que estamos encontrando. También más o menos, pues nosotros empezamos con esta parte hace 10 años. En 2014-2015 son los primeros sensores que tenemos puestos en cuevas de hielo. Y bueno, pues básicamente una cueva de hielo es una cavidad formada dentro de un sustrato rocoso que tiene acumulación perenne de agua en estado sólido. O sea, no es hielo estacional que se funda en verano, sino que es hielo que de hecho año tras año pues, se ha ido acumulando, ¿no? Y bueno, pues igual que os comentaba también Jesús cómo se estudian los glaciares, pues aquí pues también a veces vamos en helicóptero y a veces pues no. Ya habéis visto también en el vídeo que hay gente que lo disfruta mucho, otros pues lo disfrutamos menos, pero hay de todo, hay gente pues eso, que es muy escaladora y tal, pero bueno, es un trabajo científico y también pues bastante de montañeros y montañeras. Y bueno, nosotros como tenemos esa perspectiva más paleoclimática, más de clima del pasado, pues lo que solemos trabajar en estas secuencias es a lo largo del perfil, ¿no? Bastantes fotos son de esta cueva, que es una cueva en el Parque Nacional de Ordesa, que es la que más os voy a enseñar porque, bueno, pues porque es la que quizás más pena nos da porque esta ya no existe, esta secuencia. Y nada, es una imagen para decir que también aparte de escalar, subir, bajar cuerdas y tal, pues también disfrutamos de atardeceres y amaneceres en el campo, que pues es probablemente de lo mejor de nuestro trabajo. Y bueno, en las cuevas de hielo pues hay dos maneras de acumular ese hielo. Una que quizás es la más, que podemos pensar más, que es el hielo de congelación, agua que entra por una grieta y se va acumulando dentro de la cueva como si fuera una piscina, se va congelando, al año siguiente vuelve a entrar agua, se vuelve a congelar y va haciendo estas capas horizontales. Y otra manera es lo que llamamos hielo de transformación, que son normalmente cuevas con una entrada más grande, que entra nieve dentro de la cueva y se transforma a hielo. Y este caso es una cueva de Cotiella, donde tenemos un registro que son más de 6.000 años de hielo, y lo hemos podido datar, hemos podido saber la fecha, porque todas estas líneas que veis, estas capas, son capas de materia orgánica, bueno, y también tierra y suciedad, como decía también Jesús,
pero hay también trocitos de hojas, trocitos de ramitas que hemos podido con carbono 14 fecharlas y bueno, hacer ahí un estudio de estas cosas. Y bueno, como decía, nosotros lo que nos interesa es ese hielo perenne porque nos marca un registro, nos da una acumulación en el tiempo de que podemos medir pues, los macrorestos vegetales, el polen, bacterias y virus. Trabajamos con gente que trabaja con bacterias y con virus que viven en estos ambientes extremos. Y isótopos de oxígeno y deuterio, que es lo que más trabajo yo, que es medir la composición química de ese hielo y que eso va a tener que ver con el clima en el que se forma, ¿vale? Entonces eso nos da el estudiar cómo son los isótopos de este hielo, nos permite inferir cómo era el clima del pasado. Claro, os podéis imaginar que no podemos formar hielo en estas cuevas todo el año, sino que es una ventana muy reducida de tiempo en el que se está formando. Necesitamos, por un lado, que haya agua líquida en el exterior para que entre dentro de la cueva y la cueva tiene que estar bajo cero para que no se congele. Entonces, hoy en día esto está ocurriendo entre abril y julio. Aquí tenemos varios sensores de temperatura interior de la cueva y casi no se ve, es la temperatura exterior. Entonces ya veis que hay una ventana en la que hay agua líquida en el exterior, pero la cueva está bajo cero, con lo cual se puede formar hielo. Pero esa ventana cada año estamos viendo que es más pequeña, ¿no? Pues bueno, con mediciones de temperatura dentro de las cuevas, que como decíamos tenemos más o menos desde el 2014, ya vemos, incluso dentro de una cueva, que siempre es un ambiente un poco amortiguado, ya vemos este calentamiento. Hay una tendencia a este calentamiento, ¿no? Que además en zonas de montaña, lo hemos hablado mucho, pero en algunas zonas de altitud pues es incluso un poco mayor, en Pirineos, pues donde por ejemplo el grado y medio está bastante claro que sí que se ha alcanzado. Y bueno, la cueva de la que os hablaba es esta, es Arres 1, que está en la faja de los Arres, en Ordesa, debajo del pico de la torre. Y bueno, pues en esa cueva es donde hemos estudiado esa secuencia de hielo. Para entender lo de los isótopos, y no quiero de esto hablar mucho, pero solo es para que tengáis un poco de idea del trabajo que hacemos, necesitamos primero entender la composición de la nieve, porque esa nieve es la que se va a fundir y va a entrar el agua dentro de la cueva. Entonces, hacemos muchos muestreos de nieve gracias a la ayuda de los guardas del Parque Nacional de Ordesa y medimos la composición isotópica de esta nieve, que va a cambiar pues, con la altura, va a cambiar con la temperatura y bueno, por eso pues, están estas gráficas comparando los isótopos con la cantidad de nieve y los isótopos con la temperatura. Después de la nieve necesitamos ver cómo es el hielo, que en algunas zonas también se está formando hoy en día, ¿no? En algunas zonas de las cuevas. Entonces para eso pues, tenemos este tipo de sondas donde pues, sacamos unos sondeos y nos permiten pues, bueno, correlacionar esa composición isotópica del sondeo corto, que sería el morado, el morado sería el goteo, la nieve dijéramos de estos años, y el azul sería el sondeo más largo. Y esto al final nos lleva a lo que es el hielo fósil. O sea, entendemos la nieve, entendemos el goteo, entendemos el hielo de hoy en día y podemos ir al hielo fósil. Esta secuencia es la que os decía de Sarrios, que son casi 6 metros de una parte de hielo laminado. Este hielo está formado en la pequeña edad del hielo y este hielo más masivo está formado hace 5.000 años. Y bueno, pues en esta cueva hicimos todo el estudio, toda la secuencia, hicimos dataciones y pudimos comparar, gracias a estos sondeos más cortitos, pues desde el año más o menos, desde hace 500 años, pues, la composición isotópica de esta secuencia. ¿Y qué es lo que nos ha mostrado? Bueno, pues nos ha mostrado esta composición, una tendencia al calentamiento, pero sobre todo lo que nos ha ocurrido, lo que nos ha dejado, dijéramos, un poco más sorprendidos, es que desde que empezamos en octubre del 2014 a trabajar y a medir espesores, ¿no? El volumen de la cueva, pues desde el 14 hasta la actualidad, pues nos ha desaparecido el objeto de estudio. Y fue básicamente en el verano del 2023, que es uno de los que enseñaba Jesús como más cálidos, que también perdieron más hielo de los glaciares, pues de julio a septiembre, que creo que sale ahí, pues ha desaparecido esta secuencia. Entonces, bueno, ¿qué hemos perdido con esto? Pues bueno, pues seguramente algo muy importante de patrimonio geológico, pues, y luego pues 5.000 años, la parte de abajo son 5.000 años de registro. ¿Es el año más cálido de los últimos 5.000? Pues bueno, no estamos 100% seguros, porque es verdad que hay una... Lo que sí que estamos seguros es que es el más cálido de los últimos 500, ¿no? Porque la parte de arriba, la parte laminada, son 500 años y esa la tenemos muy bien datada. Entonces, pues bueno, un poco para eso nos sirven estas cuevas de hielo, estos glaciares, para tener ese contexto temporal de que lo que está pasando es excepcional, está acelerado, como hemos visto,
Y bueno, pues con eso un poco terminábamos. Me parece que hay otra foto después para que veáis aquí. Esto es desde el lago Marboré, Monte Perdido, 2019 me parece que es esta, ¿no? ¿Sabes? 11, ¿eh? ¿Esta es desde 2011? Ah, bueno, sí, la verdad es que aquí se ve mucho bien. Sí, voy a pegar la campaña. Vale. Y esto es como lo tenemos ahora, pues con las rocas ya aflorando y el glaciar inferior, como os ha dicho Jesús, tibio. Y con esto terminamos y esperamos vuestras preguntas. Pozo ahí de... Una pregunta que realmente desconoce que ¿cuánto tardaría, por ejemplo, uno de estos glaciares y qué circunstancias tiene para recuperarse al menos mínimamente para que se pudiera decir que eso es otra regeneración? Pues para que se volviese a formar hielo y que este se incorporase a lo que es el cuerpo del glaciar, hay estimaciones que la nieve necesita unos 7 años desde que cae, se empieza a compactar y se puede transformar en hielo y ese hielo ya empieza a fluir. Es decir, que necesitaríamos una sucesión, no me atrevería a decir si 10 o 20 años, pero desde luego necesitaríamos una sucesión de inviernos con mucha acumulación de nieve, veranos que no... Si fuesen cálidos que hubiese mucha nieve sí que aguantaría, pero necesitaríamos un par de décadas mínimas para que los glaciares ganasen de verdad el volumen de hielo y pudiésemos tener una situación que revertiese el estado actual. O sea que... y vamos a estar con las temperaturas. Voy a preguntar a Ana y ya sé que has hablado de cuevas, pero creo que tú también te especializas en iones, ¿no? Entonces, ¿cómo es la situación actual de los iones en el Pirineo? ¿Y cómo afecta, por ejemplo, sobre todo estos últimos veranos, la presencia de tanta gente? Porque parece que ahora se ha puesto de moda visitar los iones y yo creo que afecta a lo que es el Ibón. También pasa un poco como lo que comentaba Jesús al final, de que no todos los glaciares son iguales, porque claro, los ibones tampoco son todos iguales. Hay algunos, el de Cragüeña es muy profundo, no tiene tampoco la misma sensibilidad a los cambios ambientales, ¿no? Dijamos que tiene un estado de salud mejor, pero los que son pues, con menos cantidad de agua, zonas más visitadas y en sitios en los que claramente está aumentando la temperatura, pues lo que estamos viendo es que hay más materia orgánica, o sea, están, lo que decimos en un lago que se ha eutrofizado, o sea, que tiene más, se podría decir que tiene más vida también, ¿no? Que hay un poco más de actividad biológica, pero no necesariamente la típica de ese ibón, ¿no? Y eso está pues, consumiendo también el oxígeno. Es lo que más se nota es el cambio en la temperatura de las aguas y que hay más materia orgánica. Luego, según qué zonas, también hemos visto que bien por el clima o bien porque están muy pisadas, hay más erosión de los alrededores y son lagos que se van poco a poco formatando, se van llenando también de sedimentos. Sí. Pero bueno, sorprende, ha salido en el vídeo, no sé si se ha entendido mucho, pero sorprende mucho también que en los ibones, en el sedimento, hemos podido medir el plomo, por ejemplo, como un elemento que es un elemento de contaminación que está en la atmósfera y que registran el aumento del plomo de la minería desde los romanos y luego también registran el descenso de la gasolina sin plomo, o sea, de empezar a usar también, pues eso, no sé, quiero decir, por decir también algo un poco positivo, que los cambios que se hacen y que también los llegamos a registrar, pues bueno, pues algunas cosas se van notando, ¿no? Hay cosas que hacemos bien. Si te parece, tenemos como unos 20 minutos un poquito largos, podemos aprovechar para hacer preguntas.
y quería preguntaros si tenéis datos de la gruta de Castellet, Heroles. Sí, la gruta de Castellet hemos trabajado. Tenemos datos de pérdida de volumen de hielo, o sea, hemos hecho mediciones en varias zonas de la cueva y bueno, es también un poco irregular, no en todas las zonas se está perdiendo igual, pero bueno, se puede decir que ha desaparecido la famosa columna que había en Castellet y ahora no hay formación de hielo, o sea, no hay hielo perenne que soporte los veranos y todo lo que hay es fusión. Pasa que es verdad que la parte más interna se cuenta todavía con un depósito más potente, pero sí, es una de las cuevas que están desapareciendo. Sí. A mí me llama la atención, creo que lo he visto bien, una diapositiva que has pasado tú, Jesús, sobre la pérdida de los espesores de hielo de los glaciares. Creo recordar que en los años de la pandemia, en el confinamiento, había una ganancia incluso de 0, algo metros y al año siguiente pues una pérdida muy reducida. Quiero decir que hay una relación clara, el año y pico que estuvimos confinados, que la gente no pudo subir, etcétera, hay una relación bastante importante, ¿no?, al respecto. Yo no lo relacionaría con el... Y luego hubo un repunte, que luego la gente subió como local Pirineo y no sé qué. A ver, yo esto lo veo más como un tema de que si ha habido años, yo recuerdo aquel abril, mayo de la pandemia que había bastante precipitación, las temperaturas no fueron muy elevadas, el confinamiento, digamos, y que se redujesen las emisiones en ese periodo, tampoco tiene un impacto directo, o sea, digamos que para que el incremento de temperaturas se redujese por efecto de la reducción de gases tenía que pasar varios años. Es decir, si hoy no emitimos nada, vamos a tener CO2 en la atmósfera durante unos cuantos años. Entonces, para que realmente la temperatura baja, si tuviesen un impacto que se notase, tendría que pasar muchos años. Claro. No 50, pero sí. Lo que pasa es que me ha parecido llamativo en el conjunto de todo que realmente allí había una ganancia muy pequeña y al año siguiente una pérdida también muy pequeña. Entonces, bueno, y luego de repente 3 metros. O sea, la explicación que tiene es que donde estamos nosotros, en las zonas templadas, tenemos mucha variabilidad climática en el sentido de una alternancia de años de más precipitación y de menos muy severa. Si cogemos, por ejemplo, qué pasa con la nieve el año pasado, pues igual podríamos decir que hay mucha nieve en el Pirineo. Si vamos hace 2 años, que no había nada, tenemos una sucesión con una oscilación muy fuerte. Entonces, ¿qué se daría esos años, 2020-2021? Pues acumulaciones de nieve normales o incluso altas. Vamos al 22 y el 23, la nieve, y vamos a los glaciares en mayo-junio y parecía septiembre. Entonces eso es lo que produjo esas pérdidas tan fuertes. Entonces es realmente esta oscilación, esta variabilidad climática tan fuerte la que realmente hizo que 2020 y 2021 fuesen años relativamente positivos, y vamos, en la serie, si no recuerdo mal, 2013 para el glaciar de Monteperdier fue que casi ganó 1 metro, pero realmente era la nieve que no desaparecía, pues eso, sucesión de años más cálidos, más precipitación, menos. Entonces lo que tenemos que ir es a ver la tendencia en varias décadas. No nos podemos quedar con 2, 4, 5 años, tenemos que ir a ver qué está ocurriendo en los últimos 20, 40 años. O sea, para hablar de una evolución climática, cualquier climatólogo se va a mínimo 30 años. Mínimo. Entonces es un poquito lo que... Pero era simplemente la coincidencia de ese dato. Sí. Y simplemente, ¿qué repercusión o sea, la desaparición de los glaciares en el común de los mortales, en la población, qué repercusiones puede tener? A nosotros, hidrológicamente, nada. Vivimos en una región en la que la fusión de nieve es la que realmente nos impacta. La nieve acumulada, el agua acumulada en forma de nieve. Pero si te vas a otras regiones del globo, al Himalaya, a los Andes, y sí que tiene implicaciones muy importantes. En Pirineos, para mí, una pérdida de patrimonio paisajístico. Hay gente que va al Pirineo para ver glaciares, para ver pinientes. Eso sería muy, muy importante. Y luego, lo que decía Ana, el registro climático. Igual que han analizado el hielo, la composición química en las cuevas de hielo, también lo han hecho en el glaciar de Monteperdier.
Desde atrás no se escucha. Vale, en el glaciar de Monteperdido pues también tiene un trabajo, de hecho, Ana, en el que ven la composición del hielo. Entonces, si se funde, ya no vamos a saber cómo era el clima en el pasado por inferirlo a través del hielo de los glaciares. Me gustaría saber qué medidas de conservación existen para proteger los glaciares pirenaicos. En una palabra, implementadas no hay ninguna. En algunas zonas de Alpes sí que se tratan de cubrir el glaciar con nieve, de ponerles lonas, pero eso... Bueno, es que yo creo que emitiríamos mucho más gas poniéndoles nieve, poniéndoles detritos, poniéndoles algo para protegerlos, que realmente lo que nos impediría que aumentase la temperatura. Entonces realmente en Suiza ponen lonas, pero lo ponen en una extensión que si vas a un glaciar de 50 hectáreas o de 200 o de 500 lo ponen en una fracción pequeña. Entonces realmente o sea, para mí la medida sería reducir emisiones de gases de efecto invernadero y que eso tuviese un impacto en la evolución climática. Entonces ahí no tenemos unas medidas de peso más allá de... Se está barajando hacer figuras de protección del paisaje, de las zonas, de los máximos. Esto hay una iniciativa que se está empezando a mover por decir, protejamos todo lo que ha sido un glaciar hasta hace, pues lo que mostraba en las primeras imágenes de hace 150, hasta las morrenas de la pequeña edad de hielo, que eso sea un patrimonio periglaciar, pero nada más allá, o sea, para proteger y tener hielo no hay medidas. ¿Qué diferencia hay entre un glaciar y un iceberg? Me hace sudar más, que yo trabajo en Pirineos, que aquí no tenemos iceberg. Si vamos, por ejemplo, hace poco han salido noticias sobre los glaciares de la Antártida, de Groenlandia, que realmente sí que es hielo que sale del continente del glaciar, que fluye, llega a lo que es el contacto con el océano, con el mar, y sí que se va desprendiendo, porque el hielo flota y se desprende, y sí que se forman los icebergs. Entonces ahí, pues bueno, al final el iceberg deja de ser el hielo que se desprende por el propio desplazamiento. Entonces hay interacciones también con corrientes oceánicas, salinidad. Eso tiene muchas implicaciones de cara a dinámica global de flujos de energía con corrientes de agua. Por ejemplo, no sé si habéis oído el glaciar del Juicio Final, que se llama. ¿A alguien le suena? Es un glaciar en la Antártida muy grande que está fluyendo hacia el mar y que cada vez se ve que se está acelerando más. Este glaciar aumenta un poco el nivel del mar, ¿vale? Es peligroso, pero tiene implicaciones mucho más relevantes en el cambio de salinidad. ¿Qué ocurre si cambia? Al final es agua dulce, que va al agua salada. El agua dulce y el agua salada tienen diferente densidad, con lo cual puede cambiar las corrientes oceánicas, y las corrientes oceánicas es la clave en la dinámica climática global. Si no nos viene el agua fría de un lado, no sé cómo van corrientes del Golfo, etcétera, pero si cambia la distribución actual de las corrientes oceánicas, ahí sí que nos cambia el clima de una manera muy importante. Y eso son sobre todo el agua dulce que viene de Groenlandia y de la Antártida. Bueno, Ana y Jesús, bueno, primero que todo, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Realmente soy nuevo en el tema y pues mi pregunta va más relacionada un poco a la ignorancia y a la parte técnica. Me pareció interesante, Jesús, que dijiste acerca del glaciar Infernos, que ya no es un glaciar, que ha perdido movimiento. Mi pregunta es como, ¿qué implica que pierda un movimiento un glaciar? Indicabas que el movimiento es a través de la gravedad, pero aún hay hielo, pero ya no se considera un glaciar porque no hay movimiento. ¿Qué puede influir a que un glaciar pierda movimiento? ¿El espesor, el tamaño? ¿Qué puede influir? Esa es mi pregunta. A ver, aquí nos gusta llamarlo glaciar. Hace poco, no sé, igual Ana también la pasa en algún foro científico que va así, es una cueva de hielo, y dices, pues estas tan pequeñas son cuevas de hielo. Bueno, pues sí, tienen hielo. Pues con los glaciares igual nos pasa parecido. El glaciar de Infiernos hace unos años en un foro científico, pues lo estábamos presentando lo que veíamos, y un glaciólogo suizo decía, pero eso todavía es un glaciar, todavía tiene masa, todavía tiene superficie. Bueno, pues sí, porque aún se mueve. Implicaciones,
pues es que exista esa caracterización y que pueda ser clasificado como glaciar. Para nosotros, ya como decía antes, no tenemos esa fusión de agua de la que dependamos, entonces es básicamente que vamos a tener ahí un hielo que se va a quedar estancado y que va a dejar de moverse. No tenemos, por suerte o desgracia, no tendremos implicaciones hidrológicas como sí ocurre en otras regiones que comentaba antes. Bien, una pregunta que viene un poco conforme a lo que estabas comentando en la anterior, aunque no sé si está relacionada estrictamente con el tema de glaciares. Sobre el tema de información que se está suministrando de la MOC, de lo que son las corrientes que van del Caribe a Europa y predicciones que empiezan a plantear muy alarmistas y dicen toma de medidas en Islandia, etcétera. Primero, saber si el instituto tiene algún área en la que esté tocando algo sobre el tema. Y la segunda cuestión, si tenéis en todo caso algún tipo de criterio personal sobre el asunto. Yo creo que podéis explicar, porque con ese acrónimo de AMOC seguramente no se aclarará a alguna gente de qué va la pregunta. Gracias. Sí, esto es lo que decía Jesús, ¿no? Que como buena parte del clima del planeta se modula o se controla por las corrientes oceánicas. Y una de las corrientes oceánicas más importantes, sobre todo para el clima que tenemos en Europa, es la circulación que llamamos termalina del Atlántico Norte. Entonces llegan aguas desde el Caribe hacia Islandia y el sur de Groenlandia, muy cálidas, que cuando llegan a la zona más al norte, pues bueno, se enfrían y entonces se hunden. Eso digamos que es el mecanismo normal. Esas aguas se hunden y circulan en profundidad por el Atlántico y forman parte de la corriente del Golfo. Entonces, lo que está ocurriendo desde hace ya unos años es que como hay fusión, estos icebergs que se sueltan de Groenlandia y hay fusión del hielo de Groenlandia, cambia la salinidad en esa zona del planeta. Entonces esa corriente termalina que distribuye calor por todo el globo se ralentiza. Entonces hay varios mecanismos, dijéramos, o varios procesos que se han llamado procesos umbrales o tipping points en inglés, que son los que más a lo mejor alarman en cuanto a cambio climático, porque pueden desencadenar otros procesos y tener reacciones en cadena que puedan llevar a cambios climáticos más abruptos o más rápidos. Y uno es ese cambio, es el cambio de la MOC, de la circulación termalina. En el instituto nuestro yo creo que no hay nadie que trabaje en esto, pero bueno, se toman hay medidas, hay boyas en toda esa zona en la que están midiendo por la salinidad, la temperatura continuamente, y lo que se ve, por lo que sé yo, desde hace unos años, pues es ese aumento de agua dulce y una ralentización de la circulación termalina. No está muy claro en qué momento puede producirse lo que se llama el colapso de la circulación termalina, que es que ese movimiento se pare. No está muy claro cuándo puede ocurrir, pero sí que es verdad que se está viendo pues, que cada vez hay más agua dulce entrando al sistema y que esto puede ocurrir en algún momento, ¿no? Entonces el clima en Europa sería otro, muy diferente. Sería más frío. Sí. Hay una película muy catastrofista, sí, que no sé, como película de calidad cinematográfica probablemente no sea muy buena, pero habla un poco de este mecanismo, ¿no? Y entonces es una película en la que Nueva York se congela en unas horas y es todo muy acelerado y muy falso, pero habla de este mecanismo. Hay unas boyas en el Atlántico Norte, detectan que hay este cambio de salinidad y a las horas pues ya está Nueva York ya colapsado. Yo creo que sobre todo da miedo en el ámbito científico porque no es un proceso muy fácil de estudiar ni de conocer, entonces no hay tampoco evidencias, o las pocas evidencias que hay en el pasado de cambios climáticos debidos a estos colapsos de la circulación termalina, pues son cambios climáticos muy rápidos. Pues mi pregunta es ¿cuánto tiempo tarda en crearse un glaciar? Y de cara al tema del cambio climático, ¿qué repercusiones tiene el deshielo de este en el ecosistema de la montaña? No tengo una respuesta. Tendremos que tener una sucesión prolongada de un clima frío, y esto pasaríamos a escalas ya más no geológicas, pero ya seríamos cientos de años, para que nos hagamos a la idea en términos de historia humana, en la época romana hubo un óptimo clima
climático, se estima que el clima era parecido al actual en términos de temperatura y había estimaciones de si quizás en los Pirineos había desaparecido o no los glaciares. Ahí precisamente hizo un trabajo en el que se analizaba si el hielo del glaciar de Monte Perdió, qué datación tenía, si era más viejo o no, y se vio que tenía presencia, de que existía registro desde la época romana. Luego vino un periodo frío, que fue la Edad Media, a partir del año 600 hasta la Edad Media, de hecho llegó hasta la pequeña edad de hielo, que es cuando terminó. Es decir, vemos que son varios siglos sucesivos con temperaturas frías en los que los glaciares de la época romana, que habían tenido un deterioro muy marcado, volvieron a crecer. Entonces, esos serían los términos para mí, de formación de un glaciar, por lo menos en nuestras latitudes. Si ya nos vamos a zonas de Groenlandia y con glaciares de mucha más entidad, pues entiendo que son miles de años. Y perdona, ¿me hacías otra pregunta? Pues hay una consecuencia que, aunque parezca mentira, a nosotros nos ofrece un laboratorio de cómo llega la vida. Entonces es otra parte de analizar. En el vídeo que hemos visto al principio, a un compañero que le entrevistaba, pues al final se retira el hielo, que crea un lago y podemos analizar cómo está llegando la vida. Entonces es otra cosa que se está estudiando, cómo los ecosistemas, el suelo se desarrolla, cómo está creciendo, cómo está llegando la vida a zonas en las que hasta hace poco había otro tipo de vida muy diferente. Entonces, pues bueno, es una transición hacia un futuro con otras condiciones. Entonces, ecosistémicamente, pues pasaremos de un ecosistema glaciado a pues, pastos de alta montaña, presencia de lagos, de iguales, etc. ¿En qué regiones del mundo están perdiendo más masa glaciar? Y ¿existen glaciares activos en zonas cálidas o tropicales? Sí, glaciares. En los trópicos hay todavía glaciares, pero ahí sí que tienen un declive muy marcado. En Colombia, hace poco hubo uno en Venezuela que se desclasificó. Y activos hay en muchas zonas, lo que pasa que crezcan, sí que hay alguno que todavía tiene lo que se llama el balance de masas positivo, es decir, que bueno, están ganando, pero es como la excepción que confirma la regla prácticamente. Si se está monitorizando, no sé el número, 800 glaciares en el mundo, pues en 798 se está viendo este declive y en algunos, pues por corrientes que lleven masas de aire con más precipitación o temperaturas que estén en una región un poco más frías, ahí todavía están ganando, pero son muy poquitos glaciares en los que está ocurriendo esto. ¿Tenemos otra más por ahí? Sí, yo digo que son las 8:30 y exactamente, está muy bien, hay muchas preguntas muy interesantes, lo cual nos hace pensar que a lo mejor para seguir hablando de este tema. No se os oye nada sirenito. Vale. Sí. Bueno, pues eso, que los temas son muy interesantes, las preguntas sobre todo, agradecer a la gente joven que ha venido con sus preguntas muy bien preparadas y yo creo que hacemos una última pregunta, si os parece. Que esto está relacionado con una pregunta anterior que me da curiosidad y qué implica que un glaciar se deje de mover, qué consecuencias hay. Bueno, pues, o sea que simplemente sería hielo que ya no se mueve. De hecho, en el Pirineo hay muchos glaciares rocosos que tienen rocas encima y tienen hielo debajo y ahí nos está fundiendo y tienen cierto movimiento mucho más lento, pero que no los vemos a la simple vista. Entonces, pues es simplemente hielo que ya no tiene dinámica. Estas últimas intervenciones les damos las gracias a Jesús y a Ana, por venir a acompañarnos y sobre todo por ilustrarnos un tema que yo creo que todos los que estamos aquí y algunos más que esperemos, sobre todo los que estén tan interesados y preocupados por algo que yo creo que intrínsecamente forma parte de nosotros mismos, que es el amor a las montañas. Y bueno, yo creo que un mensaje, yo sé que me gustaría un mensaje positivo, por favor, porque yo creo que es importante para que sigamos en la lucha, estamos ahí un poco defendiendo nuestras montañas y yo creo que el trabajo que vosotros hacéis forma parte también de esa lucha para defender las montañas. Sí,
Sí, bueno, a mí se me ocurre una cosa que es más general, no solo es de las montañas, pero bueno, hemos visto claramente la causa que hay detrás del cambio climático, ¿no? Entonces, pues, igual que somos conscientes de que lo estamos causando nosotros, pues podemos tener también nosotros las soluciones. Entonces, pues pensar siempre que hay esa esperanza y que esa concienciación pues va llegando cada vez a más gente. Entonces, pues para eso, yo creo que para eso estamos, ¿no? Vamos, subrayo lo de la concienciación, creo que es Y el amor a las montañas o a la naturaleza hace también que la gente pues comprenda un poco también toda la relación que hay entre la biodiversidad, el cambio climático, el cambio global. Eso es fundamental para seguir adelante con esto.